Bueno, oigan, ya más o menos acomodé la plataforma, ¿ok? De todos modos, ya tienen revisados sus trabajos, digamos, o sea, tienen revisados sus trabajos por fuera, ¿no? Ya tengo la lista, digamos, como aparte, pero pudiera ser bueno que me ayudaran a subir, digamos, donde van sus trabajos para los que no lo han hecho, para que quede evidencia ahí. ¿Sale? Por favor. Pues por un lado. La otra cosa es que ahí en la sesión número 4, ¿sí? La sesión número 4 les dejé la presentación de hoy, les dejé, digamos, como una ruta de las actividades, que es lo que ya les comenté. Les dejé el PDF en donde viene mm, estos lineamientos del trabajo final, que es, digamos, prácticamente el ejercicio de voces del posgrado. Y les dejé un ejemplo. Como todavía no acabamos el ejemplo oficial del resumen que nos pasó el doctor Josué, les hice un ejemplo y a lo mejor es incompleto, con con el tema, con la investigación sobre las representaciones sociales de las maestras de la generación 21 de la maestría, ¿no? Las representaciones sociales sobre el ser mujer maestro. Y ya, creo que ya, eso es todo. Luego les voy a subir este video. Pero bueno, entonces vamos revisando este documento, ¿sale? ¿Sí lo ven? Sí, Sí. Pues el trabajo final. El trabajo final, digamos, está compuesto por todos estos elementos, ¿no? No son todos los elementos de, del documento que van a entregar a voces del posgrado, pero son básicamente los más importantes, ¿no? Título de la investigación, autor o autores, ¿no? El resumen de su trabajo, por lo menos de, de 3 a 5 palabras clave, una introducción, digamos como el perfil de su marco teórico conceptual, eh, un apartado de diseño metodológico. Ahorita los vamos a ver con calma cada uno de ellos. Si es que hay avances de resultados. Si no, no es tampoco necesario que lo tengan porque no les toca, pues, por eso. Ajá. Simple y sencillamente porque todavía no estaba, digamos, como previsto que tuvieran el trabajo de campo, aunque lo pueden tener porque ya hicieron ese ejercicio exploratorio en esta semana y la siguiente vamos a trabajar sus datos. Reflexiones o conclusiones preliminares pueden ser. Ahí estos perros. ¿Escuchan los perros ustedes? no. No se escuchan. Qué chido. Yo sí. Entonces, reflexiones o conclusiones preliminares y referencias bibliográficas, obviamente en formato APA. ¿Sale? Bueno, vemos no todos, pero algunos de los puntos más importantes. Primero, el título. En el título se debe de incluir el tema relativamente delimitado, conceptual, geográfica y temporalmente de ser necesario, con especificaciones explícitas de los factores involucrados. Y aquí voy a... esta cosa. Ahí está. Aquí les puse el título del trabajo de las representaciones sociales sobre el ser mujer docente. ¿Qué significa ser mujer docente? 2 puntos. Representaciones sociales de las maestras de posgrado de la Escuela Normal Superior de Baja California Sur, ¿no? Eso es prácticamente, digamos, como una delimitación conceptual, las representaciones sociales, ¿no? Actores, las maestras de posgrado y, digamos, aspectos
em, mm, también geográficos, ¿no? De la Escuela Normal Superior de Baja California Sur. ¿Está bien? Entonces hay que, en algunos lugares te piden que los títulos no vayan más allá de 12 palabras. Entonces, vamos intentando hacer ese ejercicio. O sea, no se excedan de 12 palabras. Entonces, muevan las piezas de tal manera que estén los elementos que tienen que estar en el título, que sea un título eh, que impresione y que en buena medida esté, digamos, como concentrada tu investigación. ¿Sale? Luego, el resumen, que es una de las, digamos, como, como elementos más complicados de hacer, me parece a mí. El resumen, pues es un resumen de tu proyecto, de tu trabajo que estás presentando. Entonces, en un párrafo, que no debe de ser mayor a 300 palabras, que tiene que ser con interlineado sencillo, se debe de sintetizar el planteamiento del problema, el problema práctico. Ahorita les voy a presentar, digamos, como un ejemplo, muy rápido, por cierto. El objetivo general de tu trabajo, la metodología y si es necesario una hipótesis o un supuesto hipotético, ¿no? En los resúmenes regularmente también uno tiene que establecer, digamos, cuáles son los principales hallazgos y algunas conclusiones, pero en su caso lo dejamos, digamos, como abierto porque los hallazgos, porque todavía no aplica la metodología. Profe, un comentario, una pregunta. Sí. Con respecto al título, bueno, pensando en las 12 palabras que mencionó, o sea, las puras especificaciones de escuela, primaria, tal, me lleva a 10 palabras. Ah, entonces hay que hacer ahí. De Baja California Sur ya son como 10 palabras ahí. Sí, no, pues hay que buscar la manera, ¿no? O sea, siempre hay formas, pues nada más que uno tiene que echarle complicado en esto, ¿sabes cómo? O sea, hay que echarle coco. Si no podemos, vale, hay que ser lo más específicos posibles, pero no tanto, pues, ¿no? O sea, Ok. pero no excedernos. Porque, por ejemplo, acá no hablé de la generación 21 ¿no? De la maestría en ciencias de la educación, C de La Paz, no, porque si no me voy a ir de bruces. Entonces, hay que buscar la manera de que logremos hacer este ejercicio de síntesis, Abraham, ¿no? Y es complicado, sí. O sea, fíjate, ¿eh? O sea, hasta en eso, cuando te evalúan, te evalúa alguien, por ejemplo, no sé, que mandes a una revista que te digan 10 palabras máximo. Si tú te pasas, te pueden incluso hasta no evaluar. Como hay dos filtros, güey, o sea, siempre hay regularmente dos filtros. Pasas por un primer filtro en donde ven la forma y luego si pasas ese filtro, te llevan, digamos, para el doble ciego para que ya te evalúen el fondo. Entonces, uno tiene que hacer un ejercicio ahí de síntesis, ¿no? Hacer un poco como la magia, ¿no? De hacer síntesis que puedan atrapar lo que tú vas a investigar, pues, ¿no? Entonces, hay que ser específico, pero no tanto, pues, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay que hacer el esfuerzo. Vamos viendo, no, además es el primer ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Pero sí, se vuelve complicado, yo entiendo, ¿verdad? ¿No? Inquietud. Bueno, entonces, aquí está a ver, ¿ven el ejemplo? ¿No? No, Ok, déjenme. ¿Saben qué? Voy a abrir este mejor. Espérenme. Espérenme, ¿verdad? ¿Qué significa ser mujer docente? Representaciones sociales de las maestras de posgrado de la Escuela Normal Superior de Baja California Sur. No, sí, incluso creo que esta se pasa. Ustedes saben cómo revisar las palabras, ¿verdad? Eso se pasa.
Son muchísimas palabras, tenemos que cambiar totalmente eso. Bueno, acá, no mayor a 300 palabras. Esto sí lo tenemos que adecuar. Esto sí va a ser, digamos, como un... vamos a ser muy estrictos en ese sentido. O sea, no se deben de pasar de 300 palabras y debe de venir el planteamiento del problema, que Ahí es en la, básicamente su, digamos, em, su problema práctico, ¿no? en la parte inferior izquierda, ahí marca cuántas palabras son en total el documento. Ah, perfecto. Si Acá, seleccionas, te dice cuántas palabras están seleccionadas del total del documento. excelente. Aquí está. Tienes razón. Ahí está, entonces, resumen, en las últimas décadas la condición laboral del gremio magisterial en México y sobre todo el del sector femenino ha tendido a la precarización. Con las últimas reformas educativas, laborales y modificaciones al sistema de jubilaciones y pensiones, las maestras han ejercido su profesión en franca vulnerabilidad e incertidumbre laboral. Aunado a esto, en Baja California Sur, en todos los niveles educativos, se generaliza la contratación de docentes con largas jornadas de trabajo sin ninguna prestación laboral, sin derecho a la salud y con sueldo que no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas, ni las propias ni las familiares. ¿Está bien? Como una contextualización, como una problematización. Teniendo a la vista Teniendo esto a la vista, se vuelve fundamental identificar desde la perspectiva de las mujeres docentes qué significa ser maestras hoy. Por ello, se propone esta investigación que pretende analizar las representaciones sociales que tienen las maestras mujeres sobre su propia práctica docente y las implicaciones que tiene esto en sus vidas privadas o familiares. Objetivo de la investigación. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Esta propuesta de investigación está circunscrita al paradigma interpretativo de investigación y el enfoque metodológico es el cualitativo. Los métodos utilizados son el etnográfico y el estudio de caso, ya que se trabajará con las docentes estudiantes de la 21 generación de la maestría en Ciencias de la Educación de la Escuela Normal Superior. El método de muestreo que se utilizó para determinar el tipo de informante fue el muestreo por criterio, lo que nos permitió recurrir a las narrativas de las maestras que cuentan con plaza y aquellas maestras que son eventuales. Por último, atendiendo el planteamiento y el objetivo de la investigación, reconocimos la necesidad de recurrir a dos técnicas de investigación, la entrevista a profundidad y los grupos focales, ¿no? El apartado metodológico. O sea, decimos cuál es el paradigma, cuál es el enfoque, cuáles son los métodos, cuál es la población con la que se trabajó, y aquí se hace, digamos, como esas precisiones, Abraham, ¿no? Que ya estamos hablando de las maestras de tal generación y particularmente las eventuales, o sea, más bien las eventuales, hicimos una clasificación de eventuales y de basificadas, lo que significa que utilizamos un muestreo por criterio las técnicas de investigación que se utilizaron, la entrevista a profundidad y los grupos focales. Que falta una, que es la observación. Entonces, si ven en un pequeño párrafo, viene o debe de venir todo. No, no es, yo entiendo que no va a ser sencillo, porque, o sea, por ejemplo, no está acabado, pero o sea, quiso ser, digamos, como una muestra por donde pudiéramos eh, caminar, ¿no? Se los dejé ahí el ejercicio, ¿vale? Déjenme nada más volver a... ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Hasta ahorita ninguna. Vale, bueno, otra vez. Profe, a lo que yo me refería hace un momento era de que, bueno, sacando cuentas, por ejemplo, de la escuela primaria Valentín Gómez Farías de Baja California Sur, ya son 11 palabras, Ujú. especificando ahí, pues.
A eso me refería, pues solamente con el nombre de la escuela y el estado, ya se iban muchas. Y es que como la mayor parte de sus trabajos son estudios de caso, ¿no? Pocos van a ser, digamos, trabajos, por ejemplo, en el caso de... En el caso, no, realmente o sea, todos los trabajos están situados en un contexto bien delimitado, ¿no? Y en un nivel específico. Entonces, pudieras pensar, Abraham, por ejemplo, en aludir fundamentalmente digamos, a lo que tú vas a evaluar, ¿no? Que es, ¿me recuerdas, por favor? Nitro. El impacto del cálculo mental para el desarrollo del sentido numérico. Allá, en escuelas primarias. Un estudio, En una escuela primaria específica. ajá, en una escuela primaria, 2 puntos, un estudio de caso. ¿Sí? Ok. Entonces esa puede ser tu salida, pues, ¿no? Ok. Y en el resumen ya haces la especificación, porque después del título viene el resumen. Y entonces en el resumen, como hay un apartado metodológico, tú ya ahí planteas, incluso cuando planteas el objetivo, ahí ya va a estar, digamos, como las particularidades que tú estás, digamos, ahorita que te preocupan para el título, ¿no? Ok, muy bien. ¿Está bien? Gracias. Bueno, no sé. Déjame seguir, ¿eh? Ya. ¿Sí ya? Bueno, entonces, digamos ya en lo que tiene que ver con pues con el cuerpo, con el documento mismo, pues como ya lo vimos, se divide en una introducción, digamos, un marco conceptual o marco teórico conceptual, en el diseño, en el apartado del diseño metodológico y en los hallazgos, de ser, digamos, como posible, ¿no? En la parte introductoria, uno tiene que plantear el problema, ¿no? La finalidad, la temática y los objetivos del trabajo, establecer, digamos, como una respuesta tentativa a tu pregunta de investigación, una hipótesis, y, digamos, hacer algunos apuntes sobre la pertinencia o la relevancia que puede tener, digamos, como tu trabajo de investigación, ¿no? Todo esto ya lo tienen, ¿no? Entonces, incluso en el documento que entregaron el módulo pasado. Entonces, esa es, digamos, la introducción el apartado introductorio de tu documento. Luego, en el apartado metodológico, en el marco conceptual. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Sí, profe. Consiste en una introducción, aproximación histórica del tema, antecedentes, evolución temporal y estado actual, la cual es el preámbulo para abordar el objeto de estudio, así como de aquellos fenómenos relacionados con el mismo, haciendo énfasis en la variable dependiente, tema central, y las variables independientes, fenómenos que impactan a la variable dependiente o categorías de análisis según corresponda. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando cuando escucharon esto? O sea, ¿qué parte de lo que ya han hecho les puede ayudar a hacer esta parte? El estado del arte. El estado del arte. ¿Y qué otra parte? O sea, en qué otro lugar se encuentran los insumos para hacer este apartado? ¿Bibliografía? Bueno, no, sí. Sería la matriz. Ajá, la matriz operacional, ¿va? Ujú. ¿Por qué? Porque ahí es donde están todos esos
elementos que se mencionan, las variables, el tema Ujú. central, las preguntas, la pregunta principal, o las preguntas específicas, todo lo que se menciona ahí lo encontramos en la matriz. Muy bien, Abraham. Y incluso ahí está, ¿te acuerdas que están definidas conceptualmente, ¿no? Tienes tres autores, por lo menos tres autores que hablan sobre tu categoría o sobre tu variable. Entonces, ahí están los insumos o la materia prima con la que pueden ir, digamos, como trabajando y pueden ir enriqueciéndola con alguna revisión bibliográfica extra, ¿no? Porque como les comenté en algún momento, el hecho de que avancemos, por ejemplo, en un estado del arte, con 10 o con 15 artículos revisados, no significa que ya no vas a seguir revisando, ¿no? O sea, significa que tienes 10 o 15 y que puedes seguir, digamos, como avanzando, profundizando un poco más en el estado del conocimiento. Entonces, están en esa matriz las definiciones conceptuales, tres autores, pero no significa que te vas a quedar con ellos, pues, ¿no? Significa que te van a servir de base, que te puedes quedar con ellos, pero que puedes dialogar con otros más si es necesario, ¿no? Ya lo determinarás tú. ¿Preguntas? ¿Preguntitas? ¿No? ¿Están nerviosas? ¿Nerviosos? Preocupados. ¿Preocupados? Sí. No, no se preocupen tanto. Bueno, sí, está bien, preocupen. Pero no, yo no me preocuparía tanto porque ya tienen mucho avance. Bueno, salvo a 4 compañeras, pues. Pero eso porque decidieron empezar otro nuevo. Ah, caray, creo que soy yo. Más preocupada. No. Bueno, tú también, pero no tanto, ¿no? Más bien, son las compañeras que empezaron con el trabajo del manglito. Maestra, una pregunta, aprovechando el nublado, le envié mi trabajo hace como 3 días ya corregido, Ujú. pero no lo subí a la plataforma, lo subí, perdón, al correo, pero sí lo envié a tiempo, creo. Pero, o sea, o sea, yo te respondí, ¿verdad? O sea, te hice las Sí, observaciones. con los ajustes ya lo envié. Ah, perfecto, ok. Ok, pero me preocupaba de no haberte mandado las observaciones, pero sí, primero te envié observaciones y tú ajustaste. Perfecto. No, yo creo que ya hay que mandarlo ya a la plataforma, porque como ya la abrieron, ya hay que empezar a usarlo otra vez. ¿Vale? Abraham, ¿ibas a decir algo? No, profe. Sobre eso. Sale el apartado metodológico, el diseño metodológico. Tiene que estar el paradigma, o sea, qué paradigma se circunscribe tu trabajo de investigación, el enfoque de investigación, si es un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo o un enfoque híbrido, los métodos con los que van a trabajar, el método etnográfico, un estudio de caso, no es, digamos, eso lo vimos el semestre pasado. Les voy a dejar es más, creo que ustedes tienen la presentación. Pero aquí es importante mencionarles que no es, digamos, no son privativos unos de otros los métodos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trabajo de investigación sobre las representaciones sociales en torno a lo que significa ser mujer, eh, es un método etnográfico, si exige, digamos, como hacer interpretaciones a través de narrativas, a través de entrevistas y a través de grupos focales o entrevistas colectivas, pero al mismo tiempo es un estudio de caso, ¿no? Porque porque está bien acotado, pues, ¿no? Está bien acotado el grupo donde se va a trabajar. Entonces, uno tiene que respetar eso, pues, ¿no? Entonces, son un par de métodos que de alguna forma u otra están
enriqueciéndose unos a otros. ¿Está bien? Entonces tiene que venir también o perfilar el área de estudio y la población, eso también ya la trabajaron. Tienen que definir las técnicas y las herramientas con las que van a trabajar, puede ser observación, qué tipo de observación van a realizar, mm, mm, si van a hacer, con qué herramientas van a trabajar la observación, puede ser con bitácoras, guías de observación, diarios de campo, mm, no, entonces, si van a trabajar grupos focales, si van a trabajar, no sé, entrevistas a profundidad, qué sé yo. Se tienen que mencionar y obviamente también se tiene que justificar por qué se va a, a utilizar esas técnicas y esas herramientas, ¿no? Entonces, uno siempre, y esto se los comento porque aquí es la parte, es una de las partes más importantes, ¿no? Siempre uno tiene que irse acompañando, hacerse acompañar, perdón, con algunas fuentes, ¿no? Con algunos metodólogos, metodólogas, con autoras, pues, ¿no? ¿Vale? Y luego también tiene que venir el procedimiento, o sea, cómo le van a hacer, o sea, qué van a ir haciendo, ¿no? O sea, qué es lo que van a ir ustedes haciendo para poder, digamos, como llegar a construir el dato que necesitan. ¿Ok? Perdón, en esta sección, bueno, desde el marco teórico, conceptual, etcétera, aquí ya no hay un acotamiento de palabras, ¿no? Un máximo, un mínimo de palabras. Ok, y en esta parte de la metodología se desarrolla así por puntos, precisamente es un desarrollo libre, o sea, Sí, es en puntos prosa, ok. o sea, todo es prosa, ¿no? Ajá, que quede implícito todos estos rasgos que están aquí. Esa es mi pregunta, ¿puede hacerlo por Ajá. puntos o hacer Sí. una redacción libre en prosa que implique todos estos puntos que estén implícitos? Puedes hacerlo para que sea más esquemático, Por ¿no? puntos. Como subtemas. Ok, bien. Y tampoco hay un máximo de palabras, nada, no está acotado ni nada. Fíjate que no lo determinamos, Ujú. no lo determinamos, pero no determinamos el número digamos, de cuartillas por apartado, Ah, ok. pero sí en total. O sea, en total tiene que ser mínimo, esto es para voces del posgrado, ¿eh? Mínimo 8,000 palabras. El total de todo el documento. Ajá. Yo les decía que menos, para que fueran como unas 10 cuartillas máximo, Ok. pero bueno, ahorita no, yo no le estoy poniendo, digamos, como un número. Nada más que voces de posgrado sí va a solicitar, digamos, como una cantidad de cuartillas. ¿Está bien? Pues ahorita es libre. Ok, ahorita para funciones técnicas de este trabajo lo vamos a hacer así. Para nuestro trabajo sí. Ok, y ya se harán los ajustes cuando el coloquio entonces. Sí, porque quiere ser la base, ¿saben? O sea, quiere ser la base de su presentación, pues. Ok, muy Sale. bien, gracias. Bien, entonces, número 8. Bueno, alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, digamos, punto número 8 son los avances de resultados. Aquí eh, pueden, pueden enunciar algunos hallazgos derivados de la aplicación de su metodología. Si aún no realizas trabajo en campo, que es lo que va a suceder por lo menos puede ser que suceda eh, en este módulo, pudieran presentar una caracterización del contexto y la población con la que se trabaja un poco más profunda de lo enunciado en el apartado anterior. ¿Está bien? Yo creo que podemos, digamos, como presentar el ejercicio que hagamos la próxima clase.
con sus entrevistas, ¿no? O sea, podemos, digamos, como reconocer algunas cosas y analizar algunos datos. Pero depende, pues, o sea, depende, digamos, como nos sintamos también. Yo no quiero, no, ahorita no quiero presionarlos tanto, pues, mientras sepan que se tiene que hacer eso. ¿Ok? Luego, reflexiones finales. Se deben presentar reflexiones finales sobre el proceso de construcción del trabajo de investigación y el impacto que puede generarse a partir de esta. En dado caso que la estudiante haya realizado sus primeros ejercicios de campo y análisis de datos, puede presentar algunas conclusiones preliminares sobre estos hallazgos. ¿Ok? Y por último, la bibliografía. APA 7. Claro, todas las referencias ahorita van a ver. Bueno, hasta aquí preguntas. Sobre estos puntos en algún lugar quieren que nos detengamos un poquito. Profe, en el 8 dice ahí que se puede presentar una caracterización del contexto y la población. Es lo que hicimos del contexto de Sí, informantes. sí, Y tal vez agregar algo de lo que obtuvimos en estas entrevistas que hicimos. sí, exactamente. Ok. Y ahora, ¿algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bueno, digamos como las características del texto, no la estructura, sino las características del texto. Se va a escribir en Times New Roman, 12 puntos. Ah, perdón, ay, eso está mal. 12 puntos, eso de espaciado normal, quítenlo de su lista. ¿Está bien? Texto justificado, títulos centrados con mayúsculas y negritas, subtítulos alineados a la izquierda, negritas con altas y bajas, o sea, mayúsculas y minúsculas, interlineado de 1.5, sangría en la primera línea de cada párrafo en la totalidad del escrito, con excepción de los párrafos iniciales de cada apartado y el listado de referencias. Márgenes superior izquierdo de 3, márgenes inferior y derecho de 2.5 centímetros. Paginación en la parte inferior central de las hojas, con numeración arábiga consecutiva en el cuerpo del texto, a partir de la introducción. Bueno, eso es ya está listado de la referencia. Luego, citas, paráfrasis consignadas de acuerdo con el manual de publicación de la American Psychological Association, mapa séptima edición. Ortografía impecable, uso correcto de signos de puntuación, eso no me voy a cansar de decirlo. Cada párrafo tiene idea central, ideas secundarias, están, digamos, como articuladas lógicamente, tienen cohesión y están separadas por un signo que es ¿cuál? Las ideas están separadas por un signo de cada párrafo, que es El punto y aparte. punto y seguido. O sea, al interior de un párrafo hay ideas y cada idea está separada por un signo que es el punto y seguido. ¿Está bien? El punto y aparte es para separar partes. Entonces, redacción clara y precisa, unidad y secuencia lógica entre los párrafos. La entrega será en formato digital y el archivo deberá nombrarse con el apellido, el nombre y ponerle final. ¿Sale? Profe, en el caso del resumen, venían las diapositivas anteriores que era espaciado normal. También serían espaciado 1.5 y con sangría en la primera línea. Qué bueno que dices eso. Porque creo que el punto número 1 debe decir resumen.
Fuente, Times New Roman, 12 puntos, espaciado normal. Ese se mantiene así. El resumen es espaciado normal. Lo demás está a 1.5. ¿Y lleva sangría en la primera línea No, o esta no lleva? sin sangría. Sin sangría. ¿Vale? Ay, screenshot. ¿Cómo la ves? Tengo Ya miedo. irnos y ponernos a trabajar en eso, ¿no? Yo sí tengo una pregunta. Sí, Rosa. Por ejemplo, esta semana va a haber algún tiempo que usted nos dé asignado para seguir trabajando nuestro instrumento, porque en lo personal, yo tenía o tengo, ya no sé, pensado trabajar con entrevista a profundidad. Sin embargo, esta semana apliqué solo entrevista, no profundidad, porque apliqué 3 instrumentos y ahí los tengo, ¿no? Em, Sin embargo, mi idea era con grabación de voz, como enriquecer todo esto y juntar a mis alumnos y una charla, pues platicar y yo estar ahí con ellos, pero solamente cuando el día de las madres tuve un alumnito nada más, un alumno, entonces mi idea era pues aplicarlo en conjunto, por ejemplo, agarrar algunos alumnos del mismo salón, pues ahí entre todos, incluyendo yo, pues yo hacerle las preguntas y así grabar. Pero pues no se prestó, entonces quería ver si esta semana va a haber ese tiempo usted nos va a asignar para seguir trabajando el instrumento o ya sí. Porque de hecho mi matriz yo la selecciono en los últimos cuadritos de que trabajo entrevista de profundidad y me interesa la verdad a mí hacer entrevista de profundidad. No sé nada más esa duda. O sea, hoy en esta semana debieron de haber trabajado su guión con sus informantes, transcribirlas y hoy tenerlas, ¿ok? Lo que yo les propuse, o sí, lo que les propuse es que atendiendo un poco esas inquietudes que tú externaste y que no sé quién más externó y que la verdad supuse que muchos otros pudieran haber tenido ese problema. Yo lo pude haber tenido porque la semana fue bastante como irregular, ¿no? Hasta el día de ayer incluso, mis alumnos fueron por ejemplo, a los festejos del Día del Maestro y no fui yo por estar con ellos. Entonces, me imagino que todos tuvieron, digamos, como esas problemáticas, como atendiendo eso. Les digo, hoy trabajamos la parte, digamos, del marco teórico y la siguiente semana que nos veamos ahí en la escuela, podemos trabajar digamos, el Atlas T, lo que significa que vamos a trabajar con sus datos. Entonces, o sea, tiene chance de esta semana que viene hacer este ejercicio, otro ejercicio más para trabajar tus entrevistas, Rosa, y la siguiente semana ya tener ya transcrito esas entrevistas. Ah, muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, voy a... ¿Otro comentario o pregunta? Yo, profe, Sí, Margarita. en la plataforma estaba checando que aparece guión de entrevista y aparece otro que dice guión. ¿Es lo mismo o son dos instrumentos diferentes? A ver, déjame ver.